Buenas noches. Esta tarde la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que detuvo en las lomas de Chapultepec a Carlos Caro Quintero. Es el hermano de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y leyenda del narcotráfico en México. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad capitalina, Carlos Caro Quintero viajaba en una camioneta gris Mercedes-Benz con las placas cubiertas, por lo que policías le marcaron el alto. Al acercarse al auto, vieron que tenía una pistola en la cintura y al revisarlo pues, se le encontraron más armas, cartuchos, droga, esa droga que vemos ahí, un paquete, según se informa, con más de 1 kilo de marihuana. En Twitter, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó esta tarde: compañeros de la Secretaría de Seguridad detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a Carlos N., integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país. Se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego y dijo que la policía de la Ciudad de México está alerta ante cualquier situación que por lo demás no se ha registrado hasta el momento alguna reacción por parte de las organizaciones delincuenciales, criminales por esta detención. El juicio a Genaro García Luna. El plato fuerte en la audiencia de hoy en Nueva York fue el testimonio de un señor de nombre Héctor Javier Villarreal, quien fue secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila en los tiempos en que Humberto Moreira fue gobernador, esto entre 2005 y 2010. Villarreal hizo acusaciones muy fuertes de manejos indebidos de dinero, acusaciones contra Humberto Moreira, y por alguna razón eligió ir en contra del periódico El Universal. Humberto Moreira respondió esta tarde diciendo que las palabras del señor Villarreal en la Corte de Nueva York son absolutamente falsas, carecen de soporte probatorio y tienen una naturaleza claramente exculpatoria, pues, según Moreira, están motivadas para obtener un beneficio en la pena de 20 años que enfrenta ya y para obtener también asilo de parte del gobierno de Estados Unidos. Moreira refiere asimismo sus discrepancias públicas y conocidas con García Luna y con el expresidente Felipe Calderón y hace una pregunta: ¿cómo sería posible que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole? En síntesis, Humberto Moreira expresa que las palabras de Héctor Villarreal son un relato disparatado de un delincuente, que Villarreal admite haber cobrado por comisiones, por falsificación de facturas, etc. Y agrega: jamás conversé con García Luna sobre el sistema de espionaje Pegasus. Es falso que haya intercedido entre García Luna y El Universal ni ningún otro medio informativo. Es absurdo que alguien con la fuerza de García Luna recurriera a un gobernador como intermediario ante un medio de comunicación. Dice también que Héctor Javier Villarreal ha cometido perjurio en una corte y lleva años burlándose de las autoridades de Estados Unidos. Es la respuesta del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, al testimonio que dio hoy en la Corte de Nueva York quien fuera secretario de Finanzas en aquel gobierno. Yo vi el efectivo. Lo llevaba en una maleta chiquita que abrió cuando estábamos en la oficina del Universal. Dijo que el resto del dinero estaba en la camioneta que nos había llevado. El testigo es Héctor Villarreal, secretario de Finanzas de Coahuila, en la administración de Humberto Moreira. Uno de los operadores de un esquema de cobro de comisiones ilegales a empresas contratadas por el gobierno del estado, del que aseguró se benefició el propio gobernador. 200 millones de dólares en moches entre 2006 y 2011, que según el testigo, se gastaron en propiedades, aviones, campañas políticas, sobornos a medios de comunicación y hasta despensas para repartir. ¿Qué dijo de García Luna?
que a través de Humberto Moreira pudo acercarse al periódico El Universal porque le preocupaban los rumores sobre su supuesto secuestro que ya circulaban. De este encuentro, dijo, nació el acuerdo millonario entre el funcionario y el periódico. Sin ningún problema. El gobernador hizo un arreglo por 25 millones de pesos mensuales con El Universal para ayudar a García Luna, para garantizar que su trabajo brillara, recuerda el ex tesorero. Él estuvo en las oficinas del diario con un enviado de García Luna para entregar el primer pago e intervino cuando en junio de 2019, por solicitud de García Luna, se hizo otro pago al mismo periódico por 10 millones de pesos. Esa vez hubo una factura que avaló el pago por un concepto que nunca existió: publicidad de campaña de rescate al turismo 2009. Ese fue el dinero para El Universal pedido por García Luna y que yo sacaba, dijo el ex tesorero, para luego mostrar la factura en la sala de la corte. En uno de sus días menos afortunados, la defensa de García Luna interrogó a Villarreal sobre los beneficios que obtendría al testificar. Visa, residencia, ciudadanía. No atacó el dicho de que García Luna le había pagado al periódico, es decir, en lugar de desestimar la acusación, intentó desvirtuar a quien la hizo. El turno del día lo cerró Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México, quien confirmó lo que otros testigos, narcotraficantes todos, habían dicho de Genaro García, que tartamudeaba y a veces era difícil entenderlo. Cuando la fiscalía le preguntó si lo había visitado en su casa, respondió que sí, que lo invitó a cenar con su esposa. ¿Cómo era su casa? Grande pero no ostentosa, salvo por un detalle. Tenía un acuario de agua salada muy grande en una de las paredes, el más grande que jamás haya visto en una casa. Un día más comenzó la tercera al parecer de 8 semanas en ese juicio, y los testigos que presenta la Fiscalía, uno tras otro, cuentan historias pues no muy verosímiles, historias que de inmediato son desmentidas, pero lo más relevante, cuentan versiones a partir de sus palabras. No se han visto videos, documentos, registros de nada, y ya es la tercera semana en el juicio de Genaro García Luna. Y hoy en este recorrido por el país, otra historia dolorosísima. Hoy se reportó la persona muerta número 35, el fallecimiento 35 de las víctimas de meningitis en Durango, 35 ya. Se trata de Marta Esmeralda León, de 33 años, madre de 2 niños, quien llevaba 3 meses internada en el Hospital 450 de Durango. Con ella conversamos hace 2 meses, hace justamente 2 meses, el 6 de diciembre. Mi nombre es Marta Esmeralda León Soto y tengo aquí desde el día 2 de noviembre. El tratamiento es muy largo, es doloroso el tratamiento también, pero está funcionando. Yo me sometí a una cirugía el día 1 de agosto en el Hospital del Parque. A los 4 días empecé con dolores de cabeza. Se me hace realmente una injusticia lo que hicieron. Lo que pido nada más es, primeramente, salir bien, salir de pie. 35 personas muertas. La Secretaría de Salud de Durango reporta hasta hoy 79 casos confirmados de meningitis, y de los cuales, 35 fallecimientos, casi la mitad de las personas infectadas, la mayoría mujeres que se sometieron a cesáreas o intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado del Parque, en la ciudad de Durango. ¿Quién se hace cargo de esta desgracia, de esta tragedia? ¿Quién? Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Las palabras de la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ayer, que fue aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro, unas horas después del evento, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, subió un tuit donde llamaba la atención la última frase. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia, y acompañó el tuit con una fotografía donde se ve a la ministra Piña, es decir, no se levantó cuando llegó el presidente López Obrador. El vocero de la presidencia ayer en Twitter, pero hoy temprano el presidente López Obrador en Palacio Nacional, y sin que nadie le preguntara por el tema, dijo esto. Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Entonces al presidente lo llena de orgullo que la presidenta de la Corte se haya quedado sentada, según entendemos, porque el comunicado de ayer acusando una falta de cuidado, de respeto al protocolo. El presidente López Obrador aseguró que la reacción de la ministra, la actitud de la ministra fue una muestra de la transformación que se vive en el país. Por la mañana hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y nos dijo que ayer en Querétaro quien violó el protocolo fue el equipo de la Presidencia de la República. Llegué yo como unos 25 minutos antes del inicio del evento. Vi mi lugar, que estaba a la derecha el presidente, a la izquierda estaba la ministra, presidenta, y poco a poco los fueron cambiando, como una cuestión, pero además absurda, burda. De repente me viene a decir el jefe de mi oficina, me dice: diputado, están cambiando los lugares. Le digo: mira, ahí está el subsecretario de Gobernación, habla directamente con él. Me parece un desacierto y un rompimiento del protocolo lo que están haciendo. Se lo volvió a insistir, tuvieron ahí un intercambio fuerte de palabras y le pedí yo que se lo dijera al presidente. Y justamente sobre esto que refiere Santiago Krill, circuló este video en redes sociales y ahí se ve cómo están cambiando de lugar los nombres ahí en el presidium. Ahí vemos el nombre de la ministra Piña y el de Santiago Krill. Entonces alguien ya con los invitados ahí dio la instrucción de cambiarlos de lugar. Vamos a ver estas fotografías, son de las ceremonias de ayer y la del año pasado. A ver, vamos a comparar. Vamos a verlas. La de arriba es la fotografía de ayer. En el centro está el presidente López Obrador. A su derecha el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Luego el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y luego viene la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Y después, al final, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Del otro extremo del presidium está el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta. Vamos a ver ahora una fotografía de la ceremonia del año pasado. El presidente en el centro. A la derecha, ahí sí, está el entonces presidente
de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y del otro lado del presidente vemos a Olga Sánchez Cordero, entonces presidenta del Senado, también de Morena, y junto al entonces presidente de la Cámara de Diputados estaba el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Las diferencias entre el 2022 y el 2023. Santiago Krill aseguró que por protocolo lo que hizo la ministra Piña estuvo bien porque en otros países cuando el representante del Poder Ejecutivo habla, los representantes del Poder Judicial son los únicos que no se ponen de pie. En fin, ahí queda estas imágenes. Por cierto, vamos a ver el momento en el que llegue el presidente al Teatro de la República de Querétaro. Todos se ponen de pie y le aplauden, excepto la ministra Piña. Pero ahí se puede ver también al senador Armenta buscando su lugar cerca del presidente. Y justo cuando comienzan los honores a la bandera, como lo vimos hace unos momentos, la ministra se pone de pie. Ahí está, ahí se pone de pie. En fin, ayer en Querétaro. Hoy el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, escribió en Twitter que el discurso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo reconoció, aseguró que fue un gran discurso porque la ministra resaltó la independencia judicial. Y bueno, por la tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuiteó: Lorenzo Córdoba insiste en su campaña de mentiras y ya hasta nos sugirieron esta portada para su nuevo libro. Y tuiteó la imagen del libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero con el título modificado. Dice Las mentiras de Lorenzo en lugar del título original, que es La democracia no se toca. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Esta noche, tras los dos sismos que devastaron a Turquía y a Siria, se tiene confirmado que son más de 4.300 las personas que murieron y casi 20.000 han resultado heridas. La búsqueda sin descanso continúa, pero el cálculo de la Organización Mundial de la Salud es inclusive aún más desalentadora. La OMS asegura que las muertes podrían superar las 20.000. La búsqueda de sobrevivientes es a contrarreloj. Las horas corren y la espera se vuelve una agonía. ¡Qué tragedia! La ayuda internacional empieza a llegar, sin embargo, parece no ser suficiente. España, Reino Unido, India y, por supuesto, México no es la excepción. Esta noche un avión de la Fuerza Aérea Mexicana está por despegar rumbo a Turquía con ayuda humanitaria y algunos rescatistas. Son más de 90 personas. La Marina enviará un equipo con 35 especialistas en atención de emergencias y del Ejército van algunos especialistas en estructuras colapsadas. Hay también voluntarios de la Cruz Roja. El vuelo saldrá en cualquier momento desde la base militar de Santa Lucía. Y sí, fue derribado la mañana del sábado el globo chino sobre la costa de Myrtle Beach en Carolina del Sur. Un avión de combate F-22 logró la hazaña con un misil. El sobrevuelo de este globo tensó la relación diplomática entre China y Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden aseguró que era un dispositivo de espionaje, pero el gobierno chino dijo que era solamente un globo meteorológico con fines científicos. Lo que sí es cierto es que equipos de buzos de la Marina recuperaron algunos de los restos de este globo en la superficie del mar. Y hoy el gobierno de China también confirmó que otro globo de las mismas dimensiones, de unos 40 metros de diámetro, que pesa cerca de 1 tonelada, según esto, tenía la longitud de 3 autobuses, aterrizó. Sobrevuela Sudamérica. Sí, sí. La Fuerza Aérea de Colombia detectó la llegada de este globo por el norte del país desde el viernes por la mañana, Ciro. Confirmaron que ya salió de su espacio aéreo.
se pudo determinar, dijeron, que no representaba una amenaza a la seguridad y a la defensa nacional, así como a la seguridad aérea. El gobierno de China aseguró hoy que los países de Latinoamérica han expresado su comprensión sobre este incidente, es decir, que se trata de un artefacto que se desvió lejos de su ruta planificada debido al mal tiempo. La pregunta es, ¿será esta razón suficiente para un nuevo conflicto entre las dos principales economías del mundo? ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué dijo la defensa de Estados Unidos? Es que están analizando, pero ellos aseguran que es un globo espía. Veremos qué ocurre, porque también informaron que están en contacto con Costa Rica, con Colombia, países por donde ha pasado el segundo globo de China. El gobierno venezolano fustigó a Estados Unidos por derribar un globo que, según ellos, era de carácter civil con fines ¿Qué se meten los venezolanos en esto? No tienen nada que hacer. Bueno, gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No, porque seguramente recuerdas estas imágenes difundidas en agosto. El ataque que sufrió Salman Rushdie, sí, ¿cómo no? Escritor inglés de 75 años, durante una conferencia en Nueva York, cuando fue apuñalado por Hadi Matar, un musulmán extremista de 24 años. Bueno, Rushdie perdió en este ataque un ojo. Parte de la movilidad de la mano izquierda, Ciro, con la misma que escribió más de 21 obras. Fue hospitalizado durante un mes y medio y, si bien no fue confirmado el motivo de este ataque, una de sus novelas más famosas y más polémicas, Los versos satánicos, publicada en 1988, provocó que el régimen iraní lo condenara a muerte y ofreciera más de $3 millones por su cabeza. Bueno, eso fue hace unos meses. ¿Qué pasó hoy? 6 meses después de este atentado, Salman Rushdie habló con el semanario de The New Yorker, que publicó un artículo de fondo sobre su vida. Siempre he pensado que mis libros son más interesantes que mi vida, pero el mundo parece estar en desacuerdo, expresó en esta entrevista donde... ¿Esa es fotografía? Esa es una fotografía. No es una ilustración, es una fotografía. Es una fotografía que destaca hoy The New Yorker en esta entrevista. No se explica, dijo, cómo sobrevivió a las más de 10 puñaladas que recibió. Habló también de cómo ha continuado su vida tras el ataque. Lo más difícil ha sido, dijo también, retomar la escritura. Me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de espacio en blanco y basura. Y luego de que se publicara este artículo, Salman Rushdie publicó también una fotografía similar a la que acabamos de ver de The New Yorker, acompañándola con el siguiente mensaje. La foto en The New Yorker es dramática y poderosa, pero esto, más prosaicamente, es mi aspecto real. Qué duro. Muy. Un perseguido desde hace más de 30 años, Ciro. Gracias, Claudia. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Tengo la impresión de que el presidente no está siendo bien explicado por parte de algunos miembros de su gobierno en torno al cabotaje. Hoy el presidente dice que no va a costar empleos, que los trabajadores de la aviación no van a perder los empleos. Si llegan líneas aéreas extranjeras, van a depredar a las nacionales, van a pasarle encima, como lo vimos con Emirates. A las pocas que quedan. A las pocas que van quedando, porque ya como por ahí del 14 de febrero, se me hace que no lo pasa Aeromar, el 14 de febrero ya no lo va a pasar. Quedan pocas líneas. Si les permites hacer cabotaje, es decir, subir y bajar pasajeros en territorio nacional, no van a bajar los precios. Sí van a depredar a las líneas aéreas mexicanas. Es un tema de seguridad nacional. En realidad, tener líneas aéreas nacionales es tan importante como tener petróleo o energía eléctrica nacionales. Sin embargo, la visión que hoy tiene el gobierno es, si permitimos el cabotaje, van a bajar los precios. No hay una línea lógica. O sea, no hay una línea, lo que van a llegar los extranjeros al más puro estilo neoliberal, como los malos empresarios mexicanos, son muy malos. Nosotros nos vamos a bajar los precios en los vuelos que hoy no operan las líneas aéreas o que les cuesta trabajo operar porque no son rentables. No hace mucho sentido desde el punto de vista de la lógica. ¿Y en qué va a terminar todo esto del cabotaje? Pues mira, yo esperaría que paren en la ley de aviación. Se tienen que aprobar 2 leyes de aviación si queremos recuperar la categoría 1 o si la autoridad
mexicana quiere recuperar la categoría 1, tiene que cambiar 2 leyes. En una de esas leyes dice que se permitiría el cabotaje. No lo están pidiendo los Estados Unidos, no lo está pidiendo nadie más que la creencia equivocada del gobierno de que si permitimos que entren los extranjeros, los precios van a bajar. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues yo esperaría que los legisladores quiten eso, se pase la ley y luego hay una mayor reflexión, porque permitir el cabotaje en todo el mundo o ha sido ruinoso o ha obtenido el país que lo cede alguna ventaja. Es decir, si le dijéramos, oye, puedes hacer Estados Unidos cabotaje, pero hay unas líneas, a mí me interesa el vuelo, no sé, Los Ángeles, Kansas. Que vaya un México. Kansas City, Filadelfia. Kansas City, Filadelfia. Así, o sea, que salga de la Ciudad de México, que salga de Tijuana. Yo creo que le tienen que explicar mejor al presidente que el tema del cabotaje no es bueno, no va a bajar los precios. Si se quisieran bajar los precios, Ciro, pues deberían bajar los impuestos. Casi la mitad del precio de un boleto de avión es de impuestos. Remátala, David. ¿Se acuerda que hace unos días le decía que estaba tontito Mario Delgado y quienes estaban aplaudiendo que el tipo de cambio ya estaba abajo de los 19, ya regresó? Y ni el gobierno había hecho nada maravilloso antes, ni lo está haciendo ahora. Todo tiene que ver con la economía de los Estados Unidos. Ya por arriba de los 19 pesos el dólar. Bueno, Javier. Ciro, amigos, regresamos con una triste historia que no tiene final. ¿Cómo patean los dirigentes de Cruz Azul la historia de la máquina? Regresamos con eso. Hace un mes fue detenido Ovidio Guzmán en su tierra, Sinaloa. Hoy se capturó en la Ciudad de México al hermano de Caro Quintero. La persecución a los líderes, mitos, leyendas del narcotráfico no ha cesado nunca. Y siempre las detenciones, ese tipo de detenciones, han sido noticias relevantes de primera plana, de tiempo estelar en radio y televisión. De ahí que sorprendan las críticas actuales por la cobertura que se hacía de estas capturas en los tiempos en que Genaro García Luna era secretario de Seguridad del gobierno federal. Entonces, se cubrían esencialmente como se cubren hoy. ¿Quién podría demostrar que antes se hacía de forma distinta? Nadie lo podrá comprobar porque eso no ocurrió, porque eso no es cierto. Ahí están los diarios de la época, los noticieros de radio y televisión. Cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual, con rigor informativo y con pudor los podría consultar. Pero no lo hacen. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.